junto con los otros del primer parcial, son muy usados también en la física de la magnetoterapia. Fíjense, ese selenoide, el que va una persona adentro, o sea que esto le quiero dedicar a algo. La magnetoterapia trabaja con imanes. O sea, básicamente apareció la magnetoterapia, no es un aparato viejo como los otros de fisioterapia que han ido evolucionando. Apareció en los años 40, 50 más o menos. En la Segunda Guerra Mundial ya había magnetoterapia dentro de los barcos que tenían, por supuesto, salas de rehabilitación y todo eso. Y hay un detalle que ustedes tienen que saber para explicarle a la gente, porque es bastante frecuente que vos le pones la magnetoterapia y el tipo agarra enseguida y no. Ese campo magnético a estos aparatitos los desconfigura. ¿De acuerdo? A estos aparatitos los desconfigura. Ni te digo al marcapaso. ¿Por qué? Porque el marcapaso en definitiva es un reloj que está acá adentro, que le está manejando la frecuencia cardíaca. Le emite un miliamperaje para que el músculo cardíaco se contraiga mejor y tenga mejor volumen de sangre cada vez que trompa. Hola, buen día. Nada más. Entonces, cuando ustedes vean que el paciente que está haciendo magneto agarra el celular y le dice, no, déjalo ahí porque no te va a funcionar más. ¿Saben? Tiene que estar lejos, sí. 2 o 3 metros. Explíquenselo. Bien. Y para ustedes también, cuando vayan a hacer las prácticas, no estén con el celular al lado de los magnetos que están haciendo las prácticas. Bueno. Les quise traer una magneto para que vayamos mirando las imágenes, tengamos también acá. Como les dije, la magnetoterapia es el origen, la base de la magnetita. Y la magnetita, que es un mineral que maneja campos magnéticos. Es una piedra, un mineral, una piedra que tiene un lado positivo y un lado negativo. Y vos a esa piedra le acercás un clavo y lo chupás. ¿Qué es lo que hace un humano, en definitiva? Está en la naturaleza. Y eso, la aplicación terapéutica de campos magnéticos pulsante porque va a hacer este movimiento, pero tiene una continuidad en los 45, 50 minutos que lo haces. Es de baja frecuencia e intensidad. Maneja 50 a 100 Gauss. 50 a 100 Gauss, nada más. Y una de las formas que yo tengo de comparar para que ustedes entiendan qué es lo que hace y cómo lo hace sobre todo, ¿no? La magnetoterapia. ¿Cómo hace lo que hace teniendo 50 Gauss o 50 Hz? Porque hace lo mismo que la onda corta. Y el onda corta, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué hacía la onda corta? ¿Cuáles eran las acciones terapéuticas? La AAA. Antiinflamatorio, antiespasmódico y analgésico.
Este para ti, pero el onda corta tiene 300 megaciclos. 300 megaciclos. ¿Tenéis idea de lo que es esos 300 millones de hertz? Una potencia descomunal, alta frecuencia. Siempre les digo, muchachos, cuidado. El paciente está 15, 20 minutos, ustedes están todo el día, todos los días. Se están chupando eso, todo eso que genera, que se genera en un consultorio dentro de una pieza. Está chupando vos. Tengan en cuenta ese detalle. Y tiene las mismas acciones, la magnetoterapia, con 50, 100 Hz. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo es la cosa? Uno necesita 300 millones y el otro con 100, con 50 ya tiene la misma acción. Bueno, vamos a hacer esa comparación para que usted entienda cómo funciona y cómo se logra con la magneto los mismos propósitos que el onda corta, que en definitiva es el calor profundo. La historia, mirá de los años que estamos hablando. Bueno, pero si la quieren leer, yo no voy a hablar de historia, porque basémonos mejor en la forma en que actúa una magnetoterapia. Me parece más provechoso. Quiero ir, discúlpenme, voy a pasar todo. Son estos. Quiero llegar a las... A la acción. Ahí quiero llegar. Ya está, ya bien. Indicaciones. Fíjate que es antiflogístico, es antiespasmódico, es antiinflamatorio y produce relajación. Exactamente lo mismo que el calor profundo, ¿no? Las mismas acciones. El onda corta necesita 300 millones y esto con 50. Es raro, ¿no es cierto? Es medio raro. Bueno, pero vamos, es interesantísimo cómo actúa, eso lo vamos a borrar. Les va a tocar dentro de 2 años más un menisco. Y hago esa comparación para que ustedes entiendan de qué manera actúa y trabaja dentro del organismo el campo magnético. Y vamos a ir de atrás para adelante. Acción terapéutica. Se usa en las fracturas, en las úlceras varicosas, esas úlceras que se forman cuando falta sangre y se muere la piel y se van formando escaras. También las úlceras varicosas también es una escara en realidad por decúbito, por la persona que está muy quieta y no la pueden mover, esos viejitos que están en los hospitales o en centros así de PAMI, que los mueven bastante poco. En pseudoartrosis, ¿qué es la pseudoartrosis? Cuando no suelda una fractura. Hay casos en que no suelda la fractura porque hay causas. Bueno, el magneto ayuda muchísimo. En osteoporosis, en retardo de consolidación, cuando se pasa un poquito el tiempo para que suelde la fractura. Traumatismos con procesos inflamatorios agudos o crónicos. En agudo, ningún aparato se hace en agudo de la fisioterapia. Cuando hablamos de agudo es 24 48 horas. Después sí, ¿de acuerdo?
Después se puede hacer cualquier aparato. Pero esos 2 primeros días no. El único que se hace, el elemento de fisioterapia que se hace en agudo, ¿cuál era? La crioterapia, el frío. Así trabajan los campos magnéticos del puntito, de los puntitos. Ese sería un campo magnético dibujado, pero es más o menos lo que vos tenés que saber, que así, esa es la forma en que trabaja. Y si vos le pones un celular por acá cerca, lo afecta de manera increíble. Bien, el selenoide, el tiempo que necesita. Yo voy de atrás para adelante para que después entendamos cómo acciona la magnetoterapia. Se necesita 45 minutos. En el caso de onda corta, 30, porque con 15, 20 minutos de onda corta ya es suficiente. Así lo estudiamos, ¿no? Le podíamos dejar 30 minutos, pero ya tenés que modificarlo un poquito porque el calor que le genera es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene potencia, tiene mucha potencia. Este no, mirá lo que tiene, 50 Gauss, una frecuencia de 50 Hz, contra 300 millones, ¿te das cuenta la diferencia que hay? Es un montón. Bueno, seguimos. Reacciones polares. Bueno. ¿Qué hace la magnetoterapia? Efectos biológicos. Bioquímicos, tiene efectos bioquímicos, celulares y tisulares. Sistémicos. Los bioquímicos. Sobre la célula, acordate que la célula, ¿te acordás? Fisiología, vamos un poquito para atrás todavía. ¿Te acordás cuál era el generador? La batería de la célula molecular. La mitocondria. La mitocondria es la batería de la célula. La célula, cada vez que hay un proceso inflamatorio, estamos hablando de una célula, trabaja, acelera todos los procesos metabólicos para desinflamar esa zona, ¿no? Hacen todo lo mismo, todas las células que están afectadas. Por ejemplo, un desgarro muscular. Te voy a dar un ejemplo fácil. Un desgarro sangró, pero en donde está roto el músculo se rompió. Bueno, ahí está trabajando ya, reparando, porque el organismo siempre repara, siempre repara. Repara. Pero ¿qué ocurre con las células? Se cansan, se agotan y dejan de trabajar. Entonces, la magnetoterapia, mediante los campos magnéticos, ¿qué hacen sobre la mitocondria? Cargan la pila. Cargan la pila. Entonces, la mitocondria, pues, se agota la batería de trabajar, pero vos con la magneto le das un plus para que siga generando mitosis y siga reparando el cuerpo humano. ¿Me entendés? Eso a nivel celular hace la magnetoterapia. Acordate, la mitocondria carga la pila para que la célula siga trabajando. La célula forma parte de un tejido, el tejido sigue produciendo, reparando. Eso hace la magneto. El efecto piezoeléctrico sobre el hueso y el colágeno. ¿Qué es un piezoeléctrico? Lo produce el ultrasonido también. ¿Te acordás que producía esa vibración? Lo vimos. No sé si lo vieron Ustedes ya hicieron el práctico de ultra. Vieron que le ponían un poquito de alcohol en el
en el cabezal y larga como una especie de, parece que hierve, no hierve, es la velocidad de la capacidad que tiene de emitir. Bueno, eso cuando pasa al organismo, llega hasta el hueso y le hace como una cosquillita, como una vibración. El ultrasonido, por el tremendo poder que tiene, si vos lo dejas quieto, produce dolor periódico. Porque es tremenda la potencia que tiene. Esta no, porque tiene 50 Hz. Le hace una pequeña cosquillita, un pequeño movimiento, como una vibración a nivel del hueso. ¿Y saben lo que produce con eso? Depósito de calcio. Depósito de calcio. Entonces, ¿en dónde va a funcionar bien? En las fracturas. Por eso es que se dice, si hay una fractura, magneto, lo podemos ayudar para que consolide bien. Perfecto, sí. Lo que no hace la magneto es acelerar el proceso. ¿Qué te quiere decir con esto? Si vos tenés una fractura de muñeca y metés la muñeca acá, no te va a acelerar la fractura de 30 días de yeso. No te acelera nada, pero lo que sí te asegura de que se va a formar un buen galloso. ¿Entendés? No te acelera nada, pero te asegura. Seguimos. Acuérdense, efecto piezoeléctrico es sobre el hueso. Hace una pequeña vibración. Entonces el organismo descarga calcio en el tejido donde está produciendo esa vibración, que es el callo donde se fracturó el hueso. Y ahí depósito de calcio. Bien. Aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua. ¿Te acordás que el ultrasonido, por la tremenda potencia que tenía, estaba absolutamente contraindicado en los cartílagos, ¿te acordás? De crecimiento. Porque lo llenaba de agua y le cortás el crecimiento. El hueso primero es cartílago, después se va depositando calcio y se va transformando en hueso, duro. Ese es un hueso en crecimiento, eso es la forma en que el hueso crece. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un rayo X, una radiografía de un niño. En la mitad del hueso está blanco y en la mitad parece que está roto, que no tiene nada. No, no es que no tiene. Tiene el cartílago que está creciendo. No lo saca la radiografía. La radiografía te saca la mitad nomás donde está depositado el hueso bien blanco. Ahí sí. Lo otro no sale. Parece que, no sé, que no tiene hueso. Pero sí tiene hueso. Está en crecimiento. En el caso de la magnetoterapia, aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua. Eso hace como una revolución dentro del organismo. Hoy les di el ejemplo del desgarro muscular. El organismo, cuando hay una rotura, una fractura, un desgarro, es exactamente lo mismo porque el organismo siempre repara. Lo que hacemos con la magnetoterapia, aseguramos que se va a reparar bien. No le vamos a acelerar el hueso, la fractura, de 30 días a 10, no. Lo que sí le vamos a asegurar que va a haber buen depósito de calcio. Y en el caso de un desgarro muscular, que va a haber una buena cicatrización del tejido elástico, tejido conectivo, que en definitiva es la cicatriz. Una cicatriz de tejido conectivo, que es el que suelda el pedacito de músculo ese roto. ¿De acuerdo? Y ahí llega agua, y ahí llega sangre, y ahí... Ahora vamos a ver cómo llega.
porque no tiene calor. Esto no produce calor. Y sin embargo, tiene ese efecto. Ahora lo vemos cómo actúa. A nivel celular, estimula el metabolismo celular. Al estimular el metabolismo celular, la célula acelera su proceso. Acelera, trabaja más rápido. Normaliza el potencial de membrana alterado. Todos los tejidos, chicos, cuando ustedes tienen un golpe, un hematoma, un golpe, un dolor, te lesionas, ese tejido que está lesionado tiene otro potencial de membrana. Tiene otro potencial. No está bien. Entonces el organismo va y repara ahí. Algo está mal. Normaliza el potencial de membrana alterado, aumenta el trofismo celular. ¿Qué es el trofismo celular? Aumenta el trabajo propiamente dicho. El trabajo de un proceso de cicatrización. Trabaja. ¿Por qué? Porque tiene la pila bien cargada por la magneto. Si no tuviera magneto, llega un momento, va a trabajar, se va a agotar, hay que esperar que venga otra célula, que haya una mitosis, que esa célula, pero todo atrasado. Bueno, acá la magneto ayuda muchísimo, porque la célula está ahí del tejido, está continuamente trabajando, reparando. Órganos y sistemas. Aumento de la vascularización, colágeno, incremento del oxígeno en los tejidos. En el nervio periférico incrementa la síntesis de proteínas, favorece la migración axonal, o sea, crece el axón y produce analgesia. En el sistema óseo, reducción de osteoclasto, aumento de osteoclasto, vascularización, acción sobre el metabolismo del calcio, por esa acción que yo les decía hoy de esa vibración hace que el organismo deposite calcio ahí, que es sobre la fractura. O sea, hay mineralización nueva. Sobre el tejido muscular, angiogénesis, ¿qué hace? Formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Para que llegue sangre al tejido muscular y repare más rápido. Incremento del colágeno, relajación. La magneto en el tejido, en el músculo estriado, produce relajación. En el músculo liso, acordate que tenemos dos musculaturas, el estriado y el liso. ¿Qué produce? ¿Cómo se llama la sedación del músculo liso? Antiespasmódico. O sea, no podés hablar de relajación en el músculo liso, es antiespasmódico, es otra cosa. Es lo mismo, digamos, pero es músculo liso. Vos hablas de antiespasmódico, músculo liso. Hablas de relajación, sedación, músculo estriado. Bueno, y ahora con todos estos conceptos, vamos a entender cómo hace la magnetoterapia para hacer, cómo la corta, que llegue más sangre sin calor. Bueno, si produce más sedación y relajación y es antiespasmódico la musculatura lisa, acordate, los vasos, ¿te acordás que tenían 3 capas los vasos, no? Tenían una musculatura lisa que los envuelve. Tienen una parte de adentro, una parte media, que son los músculos, y parte de afuera. Así está hecho. Una arteria, una vena o los vasos de la linfáticos. Son todos iguales. Tienen 3 capitas. Si produce relajación o si es antiespasmódico, ¿qué pasa con la musculatura? Con la musculatura lisa, ¿qué pasa? Se afloja y aumenta el volumen. Si yo vos te pongo, tenés un desgarro de gemelo y metés
Puede ser dos formas. A ver si puedo. Sí, todavía puedo. Ahí. ¿Qué pasa ahí con mi gemelo? Toda esta zona donde está dentro del selenoide. Se va a aumentar, toda esta zona va a aumentar porque se va a relajar la musculatura lisa de toda esta zona. Entonces va a llegar más sangre. ¿Me entendés? Sin terror. Y vamos a ver otro detalle, que la magnetoterapia tiene 3 tipos de clases de sustancias o tejidos o lo que llámese. Esto también lo podés hacer, espérate, a ver si puedo hacerlo. Ahí. Lo podés hacer acá. Ponete uno ahí. No quiero que se caiga esto. Ahí. Uno más arriba y otro más abajo. Esto lo conectas ahí. Sacás el selenoide que está en el medio y pones las bobinas. Exactamente lo mismo. Nada más que es más, para algunas partes del cuerpo es más cómodo. El selenoide para mí en lo superior anda mejor. O por ejemplo en una rodilla. Vos lo postás el paciente a lo largo, le pones el selenoide en la rodilla o en el tobillo y anda bárbaro. O en el gemelo. Bien. Con respecto a la superficie, lo mismo. La superficie. Sí, a la superficie. Acá cubre lo que digamos, la dimensión del selenoide. Fíjate que ha sido una señora metida dentro de selenoides grandes, de todos los tamaños. El campo magnético positivo. Ah, sí, el campo está como, si yo te lo tuviera que dibujar, está por una zona más o menos casi el doble, y acá también toda la zona. Pero vos ubicás el selenoide, la bobina en la zona donde está el problema. Rodillas, muslo, cadera, columna. Y te da ahí, en esa zona. Bueno, vamos entendiendo hasta ahora, ¿no? O sea que mientras más alejes bobina y bobina vas a tener un campo más grande. Sí. Pero como yo te puse ese ejemplo así, para un desgarro gemelo, por ejemplo. Anda bien ahí. Ahora, si vos tenés una lumbociotalgia que te duele, la cola, pero se te adormece toda la pierna. Entonces pones una debajo de la cola y otro debajo del gemelo. Ahí tenés un campo más grande, afecta más grande. Bien. ¿Cómo hacemos para entender cómo llega más sangre sin calor a un desgarro de gemelo o de músculo o una rodilla o un tobillo? ¿Cómo llega? Bueno, dijimos, aumenta de volumen o de diámetro, por lo tanto, entra más sangre en la microcirculación, llega más sangre. Pero, ¿qué pasa con, fíjate esto, permiso, voy a subir otra vez. ¿Qué pasa con estas? La inducción magnética, ¿qué es eso? Hay 3 tipos de tejidos, por decir así, o de sustancias, que son diamagnéticos cuando repelen. ¿Qué haces vos si tenés un cortocircuito? ¿Lo vas a tocar con un fierro o con un palo escoba? Es un palo escoba.
Bueno, eso es diamagnético. No transmite la corriente en este caso. Las sustancias diamagnéticas no son afines ¿cómo es? Al efecto imán. No son afines. Lo repelen. Las paramagnéticas sí son afines, atraídas por los campos magnéticos con una intensidad de magnitud semejante a la intensidad de dicho campo, o sea. Y las ferromagnéticas son atraídas con gran intensidad por los campos magnéticos. Yo le pregunto, la sangre, ¿qué tiene la sangre de ferromagnético? Hierro. ¿Dónde está? En el glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo es atraído muy fuertemente por los campos magnéticos. Si vos metés la rodilla, el gemelo, la pierna o lo que sea, arriba de la bobina o adentro del selenoide, ese sector, primero va a estar aumentado el volumen de los vasos. Y segundo, que va a atraer la sangre, ¿por qué? La sangre es ferromagnética. Entonces, va a caber dentro de eso el volumen de sangre que va a atraer, porque por imanes, lo atrae el glóbulo rojo, tiene donde juntarse, digamos, donde depositarse en los vasos dilatados, ya sea arteriolas, venas, arterias, ¿me entendés? Llega más sangre y tiene donde quedarse. O sea, la sangre, en definitiva, es la que termina solucionando todos nuestros problemas. Cuando mayor cantidad de sangre, más rápido te solucionas un desgarro, una fractura. ¿Qué pasa con los tejidos cartilaginosos, ligamentosos, capsulares, ligamentos, tendones? Ya les va a tocar en el cuarto y quinto año ver si alguno ha escuchado o si lo ha sufrido. Son lesiones lentas, que se curan de una manera muy lenta. ¿Por qué? Porque son lesiones, tejidos blancos. Tejidos blancos. No son tejidos rojos, llenos de sangre. El tejido lleno de sangre sale con frita. Va rapidísimo. 28 o 30 días solucionó el problema. Los tendones no. El ligamento no. La cápsula no. Algunas lesiones donde el tendón, que son las periostitis, todo eso, son lesiones lentísimas de solución. Porque no llega sangre. ¿Me entendés? No llega sangre. Y la magnetoterapia, al lugar donde vos querés solucionar el problema, por un lado dilata los vasos y atrae el glóbulo rojo y lo mete ahí, en la rodilla, en la zona de las rodillas, todo eso. Y si te das cuenta, está haciendo lo mismo que en la corta, pero sin calor. Sin calor. Bien. ¿Saben cuál es la diferencia entre el calor profundo y la magnetoterapia? Esto, el tiempo. Los que más o menos saben de mecánica o han escuchado, varones y mujeres, porque hoy en día las mujeres saben bastante de mecánica. Vos para cargar una batería de un auto, ¿lo hacés en 20 minutos?
lo tenés que dejar una noche entera para hacer la mecánica. Venía a buscarlo mañana, la batería, que estaba baja y tenía que cargarla, venía a buscarla mañana. La deja toda la noche cargando y el otro día tiene fuerza. Bueno, lo mismo pasa con la magnetoterapia. Carga la pila de manera lenta. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, no tiene potencia. Tiene 100 Gauss y trabaja a veces con 50. Entonces necesita tiempo. Tiempo. La magnetoterapia necesita tiempo. Si vos le haces 10, 15, 20 minutos a una persona, magnetoterapia, es como que no le estés haciendo nada. Por eso insisto tanto, háganle lo que necesita, lo que lleva. No le hagan de menos. Y si está apurado, bueno, que venga mañana. Pero hacerle lo que debe. Para que le haga bien, para que tenga un buen tratamiento. Entonces, esa es la acción. Esa es la explicación de por qué hace lo mismo que la onda corta y es frío, no produce calor. Y sin embargo produce lo mismo. Es analgésico, es antiedematoso. Y claro, porque lleva más sangre al lugar, pero lo hace de otra forma. Lo hace dilatando los vasos y captando todo lo que sea de la sangre, metiéndolo ahí. ¿Entendés? Esa es la forma que trabaja la magnetoterapia. Y también es revulsivo. Revulsivo significa que aumenta todo, pero lo hace de una manera lenta. Con 10, 15, 20 minutos de magneto no funciona nada. Necesitas 45 mínimo. Y también te quiero decir que el magneto se puede usar hasta 8 horas por día. 8 horas por día. ¿Y para qué vamos a usar tantas horas una magnetoterapia? Bueno, ¿viste esos accidentes que producen un desastre en los huesos que se rompen? Fractura múltiple con que hay que poner una ferretería para dentro del cuerpo humano, para más o menos organizar las piernas, para ellos. Ahí una hora tampoco no la alcanza, necesitan 2, 3 horas. Podés hacerle 2, otras, sin problema, lo dejás. No tiene 2 horas este aparato, pero pasan los 30, voy a poner otros 30, una hora, otros 30, 1 hora y media, 2 horas. Lo sacás, a la tarde venís, lo colocás de vuelta. Te aseguras con esa cantidad de horas que le hace al paciente que está con fracturas múltiples, le aseguras una buena consolidación. ¿Entendés? Por ese movimiento que yo le decía, de vibración que tiene un nivel de hueso, imperceptible, vos no te das cuenta. Por el ultrasonido sí te das cuenta, porque te molesta si lo dejas quieto. Por eso lo tenés que estar moviendo continuamente. Vos lo dejas quieto, te lo sacamos, te quema, molesta. Es el efecto, el impacto que tiene el ultrasonido sobre el hueso, pero no es sobre el hueso, es sobre el periodo, que es la zona donde está inervado el hueso. Y te duele, te molesta. Acá no. Es muy perceptible, o casi nada, ni te das cuenta, pero ahí va depositando calcio. Esa vibración leve que se produce. ¿Y por qué le dirías o cómo le dirías a esto como una corta? Porque en un consultorio tienen que tenerlos a todos. Por ejemplo, acá a este aparato no le hace nada un elemento osteosíntesis. Por ejemplo, una placa, una órtesis, una prótesis de cadera, pero una corta estrictamente prohibido cuando hay metal
hacer onda corta, ¿verdad? Con esto no. O sea, vos tenés que tener los dos y vas a tener después. Lo que pasa es que estás en tercero, pero cuando llegue a quinto ya vas a tener un criterio. ¿Qué uso en tal papel? ¿Qué uso en Claro. Ahora, si el señor tiene una prótesis y le duele y tiene un marcapaso, chao. No puede usar ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la primer contraindicación más importante en una magneto es el marcapaso. La contraindicación número 1. Si hay sospecha de tumores, tampoco. Si hay heridas abiertas y sangrantes, tampoco. Pero los demás sí. Ayuda mucho esta magnetoterapia cuando hay fracturas operadas. Tornillos, clavos, clavijas, clavos placa o prótesis. En fin, se puede hacer. No en onda corta. Estos son aparatos hospitalarios, por eso ustedes lo ven tan diferente. Tampoco es en la Argentina, no son aparatos hospitalarios, seguramente en los europeos o Estados Unidos. Son aparatos grandes porque tienen un uso intensivo, entonces son aparatos que están preparados para el uso intensivo. Esos son los campos. Acá es donde se lo usa, en estos casos. Esta es la acción que tiene. Este marcapaso, póngalo acá arriba. Porque es la contraindicación número 1. Lo sacás. El marcapaso es un reloj que se lo pone acá al paciente, que le controla las contracciones. Previamente se le da una frecuencia, o sea, es un aparatito que se lo programa. Voy a hacer bajo la acción de la magneto lo desconfiguras totalmente. Imagínate el desastre que puede pasar. No. Neoplasia, cuando hay sospecha de tumores tampoco, porque lo está favoreciendo, igual que el calor, está favoreciendo que se dispersen células cancerosas por todos lados. Con la micosis lo mismo, la TBC activa lo mismo, son enfermedades muy contagiosas. Bueno, y a la embarazada, porque le podés, digamos, alterar la formación del chico, sobre todo en la embarazada de los primeros 3 meses, que sabemos que son los 3 meses clave de cualquier embarazo. Los primeros 3 meses son clave, porque donde se forman los sistemas neurológicos, se forma todo ahí, entre el primero y el tercer mes. Después lo demás que hace, el chiquito va creciendo, pues ya está enterito, ya está formadito a los 3 meses. Lo que necesita es crecer. Bueno, a ver. No. Ahora vamos a verlo un ratito al revés. A ver si quedó claro. Bien. Esto es lo importante que ustedes tienen que saber. Los imanes. Esa es la base de la magnetoterapia, los imanes. Los imanes en sí, como tal,
fueron siempre usados por la medicina antigua, porque lo estudiaron y vieron que tiene un efecto sobre la enfermedad reumática, por ejemplo, calma el dolor. Después, por supuesto, fue avanzando hasta que apareció la magneto, ya había luz eléctrica, entonces se pudo armar un aparato que tenía este efecto. En una época se lo consideró que no servía para nada, y estuvo como en 20, 30 años, nadie lo usaba ni se hablaba de la magneto, y de pronto surgió y se dio el efecto enseguida, por supuesto, de los buenos efectos que tenía. Las tres sustancias ustedes tienen que saber, diamagnética, paramagnética y ferromagnética. Bueno, los imanes, ustedes habrán visto la imanterapia, es como que se vende, ¿no? Se comercializa de esa forma, se venden imanes para los dolores reumáticos, no sé si lo han visto. Bueno, todo por los pesos, lo venden de todos lados. Bueno, los efectos bioquímicos, celulares, tisulares y sistémicos, ya lo vimos. A ver, dosificación ya lo vimos también. Tiempo 40, 45 mínimo, hasta 8 horas, acordate. Yo no le digo que le vas a hacer a todo el mundo 8 horas, no. Pero se puede hacer hasta 8 horas. Y donde lo podés usar 2 o 3 horas, es un paciente internado que sufrió múltiples fracturas por accidentes, por lo que sea. Bueno, la técnica de ubicación, ya sabemos, el selenoide, la bobina. Bien. Bueno, no sé si quedó claro cómo trabaja, pero ¿entendieron o no? ¿Quedó claro? ¿Entendieron cómo funciona? Sin calor hace exactamente lo mismo. Bueno. ¿Alguna pregunta que quedó pendiente por ahí? Sí. Quizás ¿La magneto? considerado que más concentrado. No, son dos formas diferentes nomás de hacerlo. Por ejemplo, si yo te tengo que hacer magneto en un hombro, no te puedo poner eso porque ¿cómo hacer magneto? ¿Entendés? El aparato necesita un seguimiento, lo tenés que cambiar, ya no tiene. Tenés un alfiler de gancho. ¿Alguien tiene un alfiler de gancho? ¿Alguien me presta un aro? Ese que vale. ¿Vos decís que me va a quedar bien?
Eso, ahí está. Acá funciona de manera pulsante. Es mecánico, pero ¿qué es? No sabe. Una chulea. Hacer un micro, un anillo, otro anillo. Otro anillo. Algo así. Una moneda. Tal vez no se note, pero esto vibra. Eso de plata. Una moneda. Dale, vamos a probar. Claro, ustedes no lo escuchan, pero... ocurre que está con 50 Gauss nomás, entonces no está con 100. Pero si alguien pone un melodía de ahí, está vibrando. Cuando se prende la luz, vibra. ¿Quién anda viendo el video? Sí. Dale, vení, vení la oreja ahí al lado. La que funciona mejor. ¿Viste? ¿Qué se siente? Una vibración. Cuando prende la luz, vení. Las pruebas que te hacen cuando te lo venden, le ponen 100, entonces es más visible cuando vibra. Pero si no, vibra suavemente. Esa vibración, chicos, es la que se produce en el hueso, el efecto piezoeléctrico y el depósito de calcio. ¿Entendés? Necesitas tiempo, 2 horas, 3 horas. Entonces te aseguras de que haya una buena consolidación. Se lo utilizo en fracturas grandes, en retardo de consolidación. ¿Qué es el retardo de consolidación?
Cuando una fractura debería soldar en un mes, pero demora 2 meses y medio, pero suelda. La pseudoartrosis no suelda, porque hay algún problema en el medio de la fractura. O sea, por ejemplo, quedan pedazos de tejido blando, pedazo de músculo, entonces no pueden tocar los dos huesos. Entonces no sueldan. La diabetes, la enfermedad de la diabetes, que es una enfermedad terrible, que no deja que se consolide en el hueso. Las infecciones, cuando hay fracturas expuestas, que rompen la piel, parece el pedazo de hueso ahí, ¿verdad? Las fracturas expuestas, siempre hay peligro de infección, mucho peligro de infección. Bueno, cuando hay infección, no hay consolidación. Es increíble. Un proceso infeccioso en el foco de la fractura no pega el hueso. Hay que hacer cirugía, se limpia todo. Y se vuelve a poner en su lugar, a ver si con el tiempo, y estos aparatos te ayudan a que se produzca esta consolidación. O no, capaz que gana la infección de vuelta. Cuando en la clavícula ósea, el hueso esponjoso, se mete un bichito, es dificilísimo esa causa. Por eso hay tantos problemas para que consolide. Y son huesos o fracturas que viven supurados en su parte. No consolidan nunca. Bueno, ¿listo? Vamos a parar esto. ¿Le tiene la moneda de algo? Chao, chao. Chicos, la clase que viene voy a dar